Hola amigos, estoy bastante cerca de mi familia inmediata. Somos 5 y nos llevamos bastante bien, pero a veces, cuando estamos todos juntos, tenemos desacuerdos sobre diversos temas, tales como qué cenar o si, de hecho, la etimología es aburrida. Y en momentos de indecisión, a veces sometamos estas cuestiones a votación. Y, por supuesto, como somos 5, cuando votamos todos, realmente no hay empates. Así que mi familia es básicamente una mini democracia en la que todos los miembros son iguales y todos los mayores de 18 años, que en este momento somos todos nosotros, tienen un voto. Creo que es un buen sistema y sé que muchas familias de nuestra comunidad tienen un sistema similar. Al menos para mí, fomenta un entorno donde se escucha y se respeta la opinión de todos. Pero hace poco me enteré que en el pasado las familias no siempre eran tan iguales. De hecho, eran por definición desiguales. No solo algunos miembros no tenían derecho al voto, sino que tampoco tenían libertad. Sí, es cierto, en la época romana, el concepto de familia generalmente incluía a todos los que vivían en la misma casa o grupo de casas que pertenecían a la misma persona, independientemente de que estuvieran emparentados por sangre e independientemente de que fueran legalmente libres. De hecho, en los primeros días de Roma, el término familia se refería específicamente a los miembros no libres de un hogar, es decir, a los esclavos. La palabra desciende del protoitálico famelos, que literalmente significaba esclavo, y entonces, originalmente, en el mundo romano, familia era un sustantivo colectivo que designaba a todos los sirvientes de una propiedad, incluyendo a los que no vivían en el mismo domus, en la ciudad o en la misma villa, en el campo. Todos los fameros servían y pertenecían a un solo paterfamilias, que en la antigua Roma era el hombre de más edad en un hogar, que ejercía la autoridad sobre todos los miembros de su familia, es decir, sobre los que hoy llamaríamos una familia nuclear, que vivían con él en el domus, y también todos sus sirvientes y esclavos, es decir, la familia en el sentido romano, que no solo vivía en el domus, sino en todos los edificios que el paterfamilias poseía. Lo que para un paterfamilias rico significaba a menudo muchos edificios, y así el paterfamilias tenía autoridad o potestas sobre todos los que vivían en sus domicilios, incluyendo no solo a su esposa e hijos biológicos, sino también a toda su familia, quienes en su mayoría no estaban emparentados con él. Así que en la antigua Roma, al contrario de lo que significa hoy en día, el concepto de familia en realidad no tenía nada que ver con estar emparentado por sangre, sino que se trataba de poder y desigualdad. Ahora bien, por supuesto, con el paso de los siglos, el rol de un paterfamilias se fue ampliando y su autoridad sobre su familia, incluidos sus esclavos, se debilitó poco a poco, lo que, con el tiempo, cambió también el concepto de familia, que gradualmente dejó de significar hogar para pasar a significar parientes consanguíneos. La misma definición que tiene hoy en día, en español y en muchos otros idiomas. Así que ya está, el origen de la palabra familia. Y afortunadamente, en mi familia somos todos iguales. Ni siervos, ni esclavos, ni nada de eso. Solo una persona, un voto. Y supongo que, cuando se trata de votar sobre la prioridad que debe tener el estudio de la etimología, bueno, estoy decididamente en minoría. Parece que mis familiares tienen cosas mejores que hacer y probablemente no pueda culparles. Para mí, mis prioridades están claras. La familia siempre es lo primero, pero la etimología está muy cerca, en segundo lugar, aunque admito que, quizás como algunos de ustedes, de vez en cuando me dejo llevar un poco por mi aprendizaje, y entonces, a veces, es difícil saberlo. Gracias por ver este vídeo.